Y tiene que ver justamente con esto que se habló antes, que hablaron los concejales que me precedieron, y fue la ausencia este año de la posibilidad de tener una sesión para poder debatir sobre la rendición de cuentas. Y también el hecho de no poderla haber trabajado en comisión, como nosotros los pedimos. Nosotros sabemos que los concejales, la única opinión que podemos emitir respecto de la rendición de cuentas es una rendición de tipo política. No podemos emitir una opinión de tipo administrativa. ¿Por qué? Porque esto es algo que está, que es facultad del Tribunal de Cuentas. Pero aún así, para emitir una opinión política, nosotros requerimos de información. Y necesitamos, y creemos que también es justo, de que cuando nosotros pedimos o preguntamos, se nos den respuesta a las preguntas que nosotros hacemos. Y si pedimos que un funcionario venga y nos dé explicaciones, también creo que merecemos que ese funcionario venga y hable con nosotros. No podemos influir entonces administrativamente, pero sí podemos emitir una opinión acerca de cómo se gastó el dinero, acerca de cómo la Municipalidad de la Costa gastó el dinero el año pasado. El año pasado el municipio gastó 8.400 millones. De esos 4.800 millones, aproximadamente el 37% se gastó en personal. Unos 3.000 millones aproximadamente. Lo llamativo de todo esto es que desde hace años, al menos nosotros, no sabemos cuál es el personal de planta del municipio, cuál es el recurso humano con el que cuenta el municipio de la Costa. No sabemos exactamente cuál es la nómina de personal de planta permanente, no sabemos cuál es la nómina del personal contratado, no sabemos cuál es la nómina del personal de estajista, tampoco sabemos cuáles son sus funciones, cuáles son sus cargos, cuáles son sus sueldos. Pero lo que no desconocemos y sí sabemos es que muchos de ellos ganan por debajo de la línea de la pobreza y otros tantos ganan por debajo de la línea de la indigencia. Otro año más entonces en el que la rendición de cuentas sigue sin responder a la pregunta de cuántas personas trabajan en la Municipalidad de la Costa. Otro punto vulnerable, ¿cuál es? La salud. Al sistema se volcaron 2.170 millones. La Secretaría de Salud utilizó ese recurso de 2.170 millones para gastos en salud. Y para hacerlo fácil y no hablar demasiado de números, porque por ahí puede ser engorroso, habíamos dicho que el municipio gastó 8.400 millones el año pasado. Bien, de esos 8.400 millones, el 7% se destinó a la compra de medicamentos e insumos. 7% del total del gasto. Un 7% que se utilizó para cubrir la demanda en medicamentos e insumos de 3 hospitales, 14 centros de atención primaria de la salud, un centro de diagnóstico, 6 ambulancias, un servicio de oncología, y seguramente algún otro servicio que me estoy olvidando. Y ustedes recordarán que según palabras que emitió el mismo intendente Cardoso acá en el inicio de sesiones a comienzo del año en el Consejo Deliberante, él decía que orgullosamente somos un polo de salud, el Partido de la Costa, y que el año pasado se habían atendido en los centros de atención periférica, en los CAPS, los centros de salud, se habían atendido unas 300.000 personas. Que en el servicio de oncología se atendieron unas 4.700 pacientes, que se hicieron 1.235 quimioterapias, que salud mental atendió 27.000 pacientes, que se hicieron 1.500 cirugías, que se hicieron 750 cirugías ginecológicas, se aplicaron aproximadamente 200.000 dosis de vacunas, que por guardias se atendieron unas 120.000 personas. La verdad, un número bastante considerable, y si hacemos la suma, si sumamos todos estos números, todos estos pacientes que se atendieron dentro del servicio,
vemos que aproximadamente unas 450.000 personas pasaron por los servicios de salud del municipio de La Costa. Seguramente la mayor parte de las personas que se atendieron habrán requerido de algún tipo de medicamentos o insumos, ¿no? Sobre todo si hablamos de que muchos de ellos pasaron por servicio de cirugía o también por servicio de oncología, ¿no? Con las quimioterapias. Sabemos que las drogas son caras y también los insumos médicos son caros. Bueno, nosotros entonces tenemos en cuenta el gasto que se hizo en salud y la cantidad de personas que se atendieron. Parece que por algún lado las cifras nos están haciendo agua, porque si dividimos lo que se gastó en medicamentos por las 450.000 personas que se atendieron, vemos que esto nos arroja la módica suma de 1.450 pesos por paciente. Así que parece que los números no dan o alguien se llevó matemáticas. Bueno, pero no seamos tan pesimistas, ¿eh? No todo es tan malo, en salud estamos peor. ¿Por qué? Bueno, porque la Secretaría de Educación, Ambiente y Cuidado Animal destinó solamente 70 millones a educación. ¿Y saben por qué? Porque la prioridad la tenía Prensa y Comunicación Visual, que gastó 3 veces más, gastó 223 millones. Y la verdad es que así podríamos seguir toda la tarde, pero no quiero aburrirlos ni tampoco tirarles mala onda. Solamente quisiera dejar una reflexión, aprovechando estos minutos que tengo. Que este es otro año más donde la transparencia escasea. Es otro año más en el que no se puede preguntar. Es otro año más sin respuestas. Otro año más de ocultamiento. Otro año más en el que se le dice al contribuyente, vos pagá, pero del resto nos ocupamos nosotros. Otro año más en el que se le dice al contribuyente, vos pagá, pero no preguntes en qué gastamos tu plata. Este sistema se parece mucho a un feudalismo de la democracia del siglo XXI, en la que seguimos conviviendo con el no preguntes, donde el paternalismo político hace que exista una relación con el contribuyente que se parece mucho al sometimiento. Debemos saber que solamente a través de la amplia circulación de la información es donde el ciudadano puede ejercer sus derechos. Y esto es importante que la gente lo sepa. Debemos saber cuál es la información y debemos poder hacer uso de ella. Y la verdad es que en esta última rendición de cuentas los números hablan de alguna manera. Y lo único que hacen solamente es confirmar que evidentemente las prioridades que tiene el Departamento Ejecutivo no son las mismas prioridades que tiene el vecino. Muchas gracias.